Muy buenas a todos. Este es el podcast del grupo de estudios Halley. Soy el iniciado Alejandro Delgado. Junto a mí se encuentran el Carullo y Francisco Roldán, los iniciados Sergio Vergara y Gonzalo Luna, así como Camilo Cáceres. Hoy vamos a realizar una entrevista personal y sobre su paso por la academia al iniciado Sergio Vergara. Vamos a ello. Buenas, Sergio. Muy buenas. Empiezo saludándolo por ser el entrevistado, pero ahora ya. Buenas, Lefran. Muy buenas, Alejandro. Buenas, Gonzalo. Muy buenas. Buenas, Camilo. Buenas. Hoy, como no sabíamos qué hacer, hemos decidido hacer la entrevista a Sergio, que ya iba tocando. Y como si has escuchado alguna otra entrevista, sabrás que estas entrevistas van con la idea de entender el paso por la academia y entender a qué académico de la Academia de Esgrima Láser tenemos delante. Así que todas las preguntas irán relacionadas a eso. Y el resto de los aquí presentes serán un poco los que harán de poli malo, como en otras entrevistas se han dicho, a meter la uña a ver qué información sacan. Así que, para que la gente se haga una idea de quién tienen delante, ¿cuántas clases tienes? Pues tendré alrededor de unas 110, 120, por ahí tiene que andar aproximadamente. No lo tengo claro, pero por ahí será. Bueno, más de 100 tiene que tener, ¿no? Eso seguro, tiene que dar. Y otra pregunta distinta a cuántas clases tienes, que es ¿cuánto tiempo llevas en la academia? Pues en la academia llevo cerca... No llega a los 3 años, pero aproximadamente por ahí sobre los 3 años. Parece que fue hace mucho más. Parece que fue hace mucho más, sí. Mucho. Tan intensa la vida y la vivencia en esta academia que parece mucho más, sí. Y ahora la primera pregunta que hacíamos antes, que es ¿cómo llegaste a la academia? Bueno, pues llegué a la academia de una manera muy casual, ¿no? En el marco de la fiesta ibero-romana, pues te conocí a ti precisamente. Hicimos alguna práctica de lucha yo con el Gladio y tú con la Falcata. Y después nos quedamos hablando un rato y salió el tema de la academia. Y bueno, a los pocos días pues llamé por teléfono al maestro, ¿no? Y hasta el día de hoy. O sea que fue muy fortuita, pero a la vez muy productiva, sin duda. Vamos, que te quedó buena imagen por lo que viste que hacíamos nosotros allí y dijiste, yo quiero aprender de esto, voy a llamar allí a ver qué... Claro, sobre todo era la curiosidad que me daba el ver los temas que trataba y cómo lo enfocaba y, ¿no? Esa espada láser, ¿no? En su momento, cuando yo la conocía con ese concepto, ¿no? Relacionado con Star Wars. Vamos, creía que iba para Star Wars. Entonces, pues bueno, al final esa curiosidad me llevó a llamar por teléfono. La siguiente pregunta que tengo aquí un guión muy extenso, es ¿cuál fue tu primera sensación del salón? Wow. Claro, tú has contado cómo llamaste. Sí. Pero ahora, cuando llegas allí, el primer día, la sensación del sitio, primero. Bueno, pues antes de hablar de la sensación del sitio, voy a hablar de la entrada, ¿no? Uh-huh. Cuando quedo con el maestro, me impactó la presencia, su presencia, porque él me estaba esperando en la puerta, uh-huh, con el arma bien posicionado, y yo pues, lo vi del otro lado de la calle, ¿no? Y ya me quedé bastante impactado por la presencia, ¿no? De un hombre vestido de negro con un arma. ¿Esto qué es, no? Pero bueno, entramos y la sensación fue primero, bueno, fue impresionante porque realmente no te esperas que tras esa puerta esté el universo que hay, ¿no? que no solamente se queda en lo material, sino que hay mucho detrás, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, en la vista material, digamos,
pues eso de impresión, de acogimiento, ¿no? Porque al final era un lugar, bueno, es un lugar relativamente oscuro, pero a la vez acogedor, una luz muy cálida, bien, y una presencia buena. ¿Te metió ya en una clase grupal con otros compañeros o fue una clase individual todo el rato? Fue una clase individual, Nadie más. nadie más. Era, digamos, mi primera clase y ya está, no, solo yo. Y no había tenido ninguna clase previa, pues de visitante ni nada. Pues Y cuando entraste, el maestro te dio el arma que sería el palo, me imagino. ¿De alguna forma concreta? ¿Estaba ya preparada en el suelo cuando entraste o en algún sitio? ¿O cómo? no. Los primeros pasos fueron muy breves, ¿no? Una pequeña introducción teórica en la que me comentó algunas cosillas, me hizo algunas preguntas sobre qué es el arma, por ejemplo. Ese tipo de preguntas muy básicas, ¿no? Para tantear el terreno. Y luego ya después pasamos a la fase práctica en la que efectivamente me dio un palo y nada, pues me estuvo comentando pues, algunos aspectos técnicos muy básicos. Entonces ya la ceremonia ha ido cambiando con el tiempo. Claro. Porque con Gabriel ya fue distinto. Sí. Gabriel sí se encontró el palo en la puerta. Sí, no sé si el maestro igual ya estaba dentro. Estaba dentro. Estaba dentro, él llamó, claro, cuando tú entraste, el maestro estaba en la puerta y entras con él y Pero tú imagínate que el maestro esté dentro y tú llegar allí, como ahora llegan las clases normales, que estás en penumbra, pero con la luz y tal, pero es la primera vez que entras. Sí. Entonces tú entras allí, conforme abres la cortina digamos, del vestíbulo, te encuentras el palo en el suelo, al maestro allí enfrente. Tío. Sí. No, en mi caso entró desde el inicio, me acompañó, me estuvo contando, me estuvo explicando cosillas. En la primera clase creo que incluso, no, en la primera no, en la segunda, en la tercera ya me enseñó el salón que tiene en el interior. Ya hablando, vio que me interesaba la recreación histórica, entonces como él tiene tanto material en ese ámbito, pues me lo estuvo enseñando, ¿no? Y es otro lugar fascinante. Un aspecto que sí me gustaría comentar de la primera clase, que creo que nunca se me va a olvidar, es en el saludo final, ¿no? En el que toda la sala se quedó oscura y yo no sabía qué esperar. No sabía qué iba a pasar, simplemente sabía que estaba en un extremo de la sala y que estaba oscura y que en el otro extremo de la sala había una persona que no conocía de nada, ¿no? Pero bueno, me dejé llevar, dije, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y efectivamente fue muy grata, ¿no? Lo que me encontré, la sorpresa, sin duda. Más de uno se asustaría, diría yo, me voy, ¿no? Alguien Claro. en la oscuridad con un extraño. Exactamente, es que te encuentras en un salón oscuro con una persona que no conoces. Ya dices, bueno. Rodeado de armas, y sin filo, pero armas. Exactamente. Entonces no sabes bien qué esperar, pero digo, bueno, tampoco puede pasar nada malo. Entonces, pues. Es curioso porque Camilo es el único aquí presente que no ha vivido esa experiencia y no sabe de qué estamos hablando. Solo me lo imagino y me parece rarísimo. Sí, un poco raro, pero bueno, si tienes un poco de curiosidad, te dejas llevar. Te dejas llevar, créeme. Sí, sin duda. Hay varias preguntas que más o menos me has respondido. Sí. Pero si puedes ahondar en alguna de ellas, Claro, dime. que son ¿cómo fue tu primera clase? Ya me has comentado algunas cosas. Y la primera sensación que tuviste del maestro. ¿Cómo tal? Ya me has comentado de ambas cosas alguna cosa, pero si puedes profundizar algún detalle que te guste más. Sí, bueno, a ver, la primera clase, pues ya te digo, fue muy intensa. Yo la recuerdo muy intensa porque vimos temas que yo no suelo tratar o nunca trato, ¿no? Como que es un arma, ¿no? Esa pregunta. O que el esgrima láser, todo eso estuvimos viéndolo. Y claro, yo como tampoco sabía muy bien qué esperar, pues me fue descubriendo aspectos de la academia que a mí me fueron gustando, ¿no? Entonces, la sensación fue de aprovechar el momento, ¿no? De a ver este hombre qué me va a contar, ¿no? Si vas con la mente abierta, en la primera clase pueden salir sensaciones muy chulas. Y fue mi caso.
Y en cuanto a la primera sensación del maestro, pues la figura en sí un poco impresiona, ¿no? Sobre todo, bueno, por la barba que lleva, ¿no? Y una sensación de templanza, de estar a gusto, ¿sabes? Como si realmente te conociera y empiezas a charlar de una manera muy dinámica y muy sosegada con él, ¿no? Entonces, bien, una sensación muy buena. Qué guay, qué buenas reflexiones. Estaba un poco nervioso antes de empezar la entrevista, yo creo, y ahora Sí. de pronto ya está... Claro, sí, ya estoy más relajado, sin duda. ¿Qué iba a decir? Yo recuerdo cuando te conocí, Sí. cuando te vi en aquella primera vez, tal, yo recuerdo que para mí era como, ¿de dónde salió este tío? Porque, claro, yo estaba acostumbrado a un tipo de gente en la fiesta romana y de pronto vi que tenía ya conocimientos del mundillo de la recreación más allá, fuera de la fiesta, y en concreto del ámbito romano, republicano, imperial, pues que ya tenía un conocimiento que digo que no es típico en las fiestas que se tenga. Entonces yo decía, ¿de este tío? Y además yo recuerdo que probablemente una de las preguntas que te hice, porque recuerdo que esa información te la pregunté, lo que pasa es que no, yo creo que te pregunté que si eras de Linares, porque era como, este tío no puede ser de aquí, este tío ha venido a ver la fiesta o algo de fuera, y fue como, este tío ha aparecido de la nada. Sí, claro, efectivamente, porque realmente, bueno, nuestro punto de interés en aquel momento común era la recreación histórica. Y aquí, en Linares como tal, un grupo de recreación histórica que haga recreaciones por España y por todo eso, no hay, digamos, o por lo menos en aquel momento no había, ¿no? Claro. Y entonces, claro, pues yo vengo bueno, yo soy de Linares, pero el grupo donde hago recreación histórica es de Sevilla. Entonces, claro, yo tenía ese conocimiento de mi viaje y de mi recreación. Claro, además yo recuerdo que vi tu escudo, vi tu escutum y demás, y dije, tío, porque tiene material que funciona, porque tiene material de verdad, y me quedé muy extrañado, y entonces fue cuando... Pero recuerdo que yo tuve como la sensación de a ver quién es este tío, a ver, ahora cómo me fío yo de dejarle un arma, de practicar un poco, y en cuanto hablé un poco y vi la sensación agradable que transmitía al hablar y demás, dije, sí, vamos a probar a ver con él, vamos a ver qué tal, y por eso luego me quedé charlando, porque la sensación fue muy, muy agradable. Que normalmente es típico, es raro, porque en la recreación te suele encontrar como cierta lucha de egos para ver quién sabe más, o para ver quién tiene mejor material, o para ver quién... Y ahí fue como lo contrario, fue como un interés de aprender genuino de, a ver, esta gente que me cuenta con la farcata y con... Claro, además a mí me gustó mucho el hecho de encontrarme a personas que hacían ese tipo de ejercicios con la falcata, porque claro, yo tenía mi Rudy, mi gladio de madera, y dije, bueno, pues creo que es la ocasión perfecta para involucrarme en las fiestas, ¿no? ¿Sabes? Un chico con una falcata de madera y yo pues con un gladio de madera, ¿no? Porque se pueden hacer cosas muy interesantes. La siguiente pregunta que tengo aquí es que ¿cuál fue tu primera sensación, ya no del salón, ya no del maestro, sino de la disciplina en sí? De la esgrima láser. Pues mira, ha sido una sensación que se ha ido modificando a lo largo de mi etapa, ¿no? en la academia. Al principio era una sensación un poco extraña, pero a la vez de curiosidad, ¿no? Y decir, bueno, pues a ver, aquí se ve que hay contenido, pero bueno, una cosa pues manejable que se puede llevar bien, ¿no? Y con el tiempo ha ido cambiando en el buen sentido, por supuesto, y sobre todo por ver la profundidad tan exagerada que tiene, ¿no? Y realmente me siento admirado de ver cómo se ha desarrollado, ¿no? Y sobre todo ver todo lo que me queda por aprender. Que es fascinante ver que no hay horizonte todavía, ¿no? Y que todavía queda mucho por aprender. Entonces la sensación es esa de una muy buena sensación, porque sé que hay un universo muy emocionante
por el camino. ¿Y cuál fue tu primera sensación de los compañeros? Bueno, primero fuiste tú, tú, Alejandro, y bueno, la sensación fue muy buena, fue muy afable. Vi que tenía una, una forma de hablar muy tranquila, muy sosegada, que se podía hablar muy bien contigo, que se veía que tenía la mente abierta para comentar diferentes elementos, ¿no? Y luego ya después, por el resto de personas, pues vi que hay muchos tipos de personas diferentes, muchos perfiles, tanto de personalidad como de profesión, y de todo se saca algo muy interesante, ¿no? Entonces, la sensación que saco es muy buena, ¿no? Porque de todo se puede aprender. Aparte de que el carácter en sí de todos ellos es muy agradable. Es muy difícil encontrarte una persona en este ámbito que tenga ego o que no sea honesto, que sea mentiroso. O sea, es muy difícil. Por lo tanto, ahora que nos has contado un poco tus sensaciones iniciales, también un poco con alguna sensación actual, ¿qué es lo que te hizo quedarte de todo eso? ¿Qué es lo que te hizo quedarte después de esas primeras clases, después de esas primeras sensaciones? Pues ver que en este pequeño rincón de Linares, que es la academia, hay un mundo paralelo, infinito, en el que se puede sacar infinitas sensaciones, infinito conocimiento y que puedas conocer a personas con perfiles muy interesantes y luego ya posteriormente te engancha más porque puedes desarrollar tu propio contenido, te hace crecer como persona y te hace, cuando coges ciertos conceptos, te hace ver la vida de una manera diferente y de afrontar ciertos hechos de una manera diferente que te hace estar muy estable, por ejemplo, en el ámbito anímico, en el ámbito mental. Qué guay. No sé si tenéis los demás alguna... Porque como voy a ir cambiando de secciones, digamos, de preguntas, de conjunto de preguntas, pues si tenéis los demás alguna cosa que he preguntado que... No, yo por ahora, aparte de lo que le he dicho... Bueno, es que igual la pregunta que tengo viene en Viene más adelante, algo sé. la diga más adelante seguramente. Entonces mejor me espero. Tengo una pregunta aquí que es, ¿todas estas sensaciones cómo han cambiado desde que empezaste? Digamos, ¿cómo ha sido ya tu desarrollo de la idea que tenías de la academia, de la tal? Algo ya me ha adelantado, pero de la academia, de los compañeros, del salón... A ver, pues te digo, yo entré de una manera muy genuina en la academia, esperando que me viniesen cosas, ¿sabes? Y efectivamente recibí todo eso y mucho más, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, por supuesto para bien, y viendo que puedo sacar mucho más, muchísimo más de lo que yo esperaba sacar en el ámbito personal, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de superación, en muchos ámbitos. Entonces ha ido evolucionando para muy bien, evidentemente, porque ya te digo, el hecho de que yo ahora pues pueda hacer un escrito con cierta solvencia o pueda expresarme de una manera mucho más clarividente o pueda hacer ejercicios con de la disciplina, ¿no? Tanto teórico como práctico, pues hace que saque un aspecto, que saque un elemento muy positivo de la academia. Perfecto. ¿Tienes algún momento o algún recuerdo que recuerdes como especialmente transformador para ti, especialmente importante? Un momento clave, algún recuerdo que digas que este recuerdo es el que yo guardo con más, ya sea ilusión o sea importancia, o puede ser incluso un recuerdo negativo, pero que como fue transformador, es un punto clave de tu avance.
Recuerdo, recuerdo más que un momento, una clase. Una clase en el que me cambió un poco el chip porque a mí me costó mucho adaptarme a las plantas, ¿no? A las diferentes plantas, a moverme, a desplazarme. Entonces hubo una clase que recuerdo con ilusión porque de forma genuina, después de mucho camino recorrido, empezó a salirme muy bien todo, ¿no? Y el maestro incluso me lo estuvo reconociendo, ¿no? Que esa clase pues fue como un punto de inflexión, ¿no? En el que ya aprendí a hacerlo de una mejor manera y ya a partir de ahí pues fui creciendo, ¿no? Entonces esa clase la recuerdo por eso, sí. ¿Qué parte de lo aprendido en la academia crees que te ha marcado más? ¿Algún valor en concreto? ¿Alguna idea? ¿Algo aprendido? La templada. Ahora mismo soy mucho más paciente, soy más templado. A la hora de enfrentarme a algún problema o por ejemplo, si tengo algún conflicto con alguna persona. En base a los conocimientos que he aprendido en la academia, también con las conversaciones que he tenido con el maestro, en referencia a algunos de estos problemas, he conseguido superarlos de una manera excelente, ¿no? Yo creo que eso puede ser uno de los principales aspectos. La templanza y el analizar de una manera más tranquila los problemas que me sobrevienen. Es curioso, yo no sé los demás si estáis de acuerdo o no, pero me da la sensación de que precisamente Sergio, sin quitarle mérito a la academia, ya de por sí es una de las personas con más templanza, ¿no? Más tranquila. No, me refiero que hay personas más enérgicas, hay personas más con caracteres más Es que algo que ya espinosos. creo que directamente te transmite, no es que lo haya mejorado, es que haya una sensación que él incluso consigue como traspasar a los demás, ¿sabes? De aquí tranquilidad, que aquí todo va para adelante, sin miedo, tal. Sí, pero aunque es verdad que puedo traer de serie cierta templanza, pero sobre todo es en el aspecto social y en el desarrollo del conflicto, de cómo manejarlo, ¿no? He aprendido ciertas características que si las aplico, funciona. Entonces, como sé que funciona, ya me tomo de una manera mucho más calmada algunos aspectos que de otra manera pues no era mucho más nervioso o no sabía manejar. Y otro aspecto es el absorber el conocimiento, ¿no? El cómo he ido aprendiendo, cómo lo he ido asimilando, que antes pues tenía una estrategia y ahora sigo otra que hace que sea mucho más solvente. Por lo tanto, ¿aplica en tu vida diaria lo que aprendes en la academia? Sí, sin duda. Por todo lo que he comentado antes, al final la vida es un conflicto tras otro, ¿no? Resumiéndolo muy hermoso, ¿no? Entonces, pues, si lo aplico, que verdaderamente lo aplico, hace que mi vida esté mucho más calmada. De hecho, una de las preguntas que me suele hacer el maestro casi siempre, que cuando entro, es ¿tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, ¿no? Primero, porque vengo tranquilo de la calle y segundo, porque cuando entro al salón, entro mucho más tranquilo, porque sé que lo que hay dentro me va a hacer que esté más relajado y esté pues, en un sitio que sé que se me aprecia, porque se nota, ¿vale? Y eso hace, pues, evidentemente, que estés mejor, estés más tranquilo. Otra pregunta, ya yéndonos un poco a otros temas menos profundos quizás, Sí. es en cuanto a la disciplina, ya en sí, a la esgrima láser, Sí. ¿qué eres más? Esta es una pregunta muy aleatoria porque ni siquiera tiene sentido hacerla, pero es para ver qué responde la gente. Sí. ¿Qué eres más, de la parte teórica o de la parte práctica?
De la parte práctica. Sin duda de la parte práctica. ¿Por qué? No lo sé. No te voy a decir que se me da mejor, pero la asimilo de una manera más solvente que la parte teórica. Sí. La parte teórica me cuesta mucho más. Es verdad que yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo acordarme de conceptos, de los nombres, pero sí se me puede dar mejor el análisis de ciertos aspectos. Se me da mejor el análisis que el almacenamiento. Y por eso disfruto la parte teórica, porque hay muchos de análisis, ¿no? Sobre todo la parte filosófica, ¿sabes? Pero aún así, se me da mejor y disfruto más la parte práctica. Perfecto. ¿Por qué crees, Luis Fran, que es así? ¿Por qué creo que es así? ¿Por qué crees que disfrutas más la práctica? Es que mientras voy a ordenar un poco aquí las preguntas y así te meto en un marrón. Ah, vale, muy bien. ¿Por qué eso es que disfruta más de la parte práctica? Yo creo que es porque es una cosa que te ha ido mejorando conforme ha ido pasando las clases. Y es que creo que está relacionado el que te cueste en la parte teórica, o que al menos no te sea tan divertida, o que sea mucho más árida que la práctica, porque tienes dificultad para intentar explicar los conceptos cuando tienes que hacerlo. Cuando te dicen, maestro, explícale tal a no sé quién. Nada más, si arrancas bien, ya vas del tirón y a lo mejor te alguna dudilla y llegas. Pero como de principio ya no sepas, para abajo te apagas y ya no sabes. Es verdad que no tengo tampoco el don de la elocuencia, pero bueno, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Ese aspecto de explicar, pues me cuesta un poco más, ¿no? También tengo que decir que el aspecto docente me gusta mucho. Me gusta mucho y creo que con la experiencia con algunos compañeros, sobre todo a menos nivel, por supuesto, que yo, pues me encuentro muy cómodo explicándole la parte práctica, cómo tienen que hacer ciertos aspectos. Pero es verdad que cuando ya me meto a explicar aspectos teóricos, me cuesta. Lo que ocurre es que cuando estás explicando cosas de la parte práctica, al final es teoría. Sí, Claro. Entonces, sí. Pero quizás la canalizo mejor por la parte práctica. Aunque al final explique ciertos conceptos, pero si lo canalizo por lo práctico se me da mucho mejor que enfrentarme como tal a aplicar de manera teórica un concepto a una persona. Sí. Esta pregunta me encanta. ¿Qué es? ¿Cuál crees que será tu papel en el futuro dentro de la academia? Wow. Es una pregunta muy complicada. esto es jugar. Apunta a lo máximo. Sí. Veré. ¿Cuál será mi papel? No lo tengo del todo claro, me dejo llevar. Porque, bueno, al final la vida cambia, las preferencias cambian. Entonces, yo ahora tengo una preferencia, pero no sé qué va a pasar dentro de X años, ¿no? Pero si te puedo decir a día de hoy cuál o qué aspecto sería el que más me gustaría desarrollarme dentro de la academia, si lo podemos ver así, por la docencia. La docencia, sobre todo la parte práctica. Me gusta, me siento muy cómodo y también el maestro también sí me lo ha reconocido. También. Entonces, incluso el maestro me ve esa habilidad y me lo reconoce, es posible que a lo mejor mi futuro pueda ir por ahí. Pero estoy teorizando muchísimo, sí. ¿No? Por supuesto. Pero quizás pueda ir por ahí. Claro, hay gente, en esta pregunta hay gente que ha dicho yo quiero llegar a lo máximo que pueda. Hay gente que ha dicho yo como estoy bien y a lo que venga. Y hay gente que ha dicho, bueno, yo creo que mi papel está en apoyar al resto en tal cosa, no tanto en... Entonces, ¿tú crees que se te da bien ayudar en la parte docente o la parte... Yo creo que sí. Aparte que es que me llena también personalmente, ¿no? Cuando una persona hace algo que no lo hace de la manera correcta y
y yo le he podido ayudar, aunque sea un poco, en que mejore, pero por eso hace que yo me sienta muy bien, ¿no? Entonces creo que sí, que puede ir por ahí en futuro, ¿no? Pero también te digo, no, yo creo que no es cuestión de voy a llegar hasta donde pueda, hasta lo máximo, no. Tienes que llegar a lo que te llene, Claro. ¿sabes? Ya sea iniciado, ya sea Carlos, ya sea en lo que sea. Mientras te llene y estés a gusto y contento, da igual. Claro, es que al final, con ser Carui, ya podría ayudar en clase a otro docente y disfrutar toda tu vida de ayudar en clase y de participar en explicarle las cosas a la gente, igual que lo puede disfrutar un profesor o lo puede disfrutar un maestro, ¿no? Por sacarse una medida. Pero ya si encima llega a Furasun más todavía, es más fácil porque puedes tener incluso una academia satélite para ti, para enseñar a la gente. Ya si llega un maestro ya, Exactamente. más todavía, lo que ya es lo que quieras. Yo creo que no hay que ir buscando el grado. El grado te va a llegar. Te va a llegar. Es decir, porque al final un grado es un reconocimiento, por lo menos yo lo veo así, es como un reconocimiento que el maestro te da por todo lo que has aprendido, por toda la experiencia que tú tienes, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que buscar el grado. El grado te viene. Y si lo consigues haciendo cosas que te llenan personalmente y también en el ámbito del conocimiento, en muchas yacencias, si te llega, pues estupendo. Pero siéntete feliz y por decir, contento con lo que haces, ¿no? y con tu progreso, independientemente del grado que tengas, por ejemplo. Yo voy a meter en un marrón a Gonzalo, porque no ha hablado todavía, que es, ¿tú cuál crees que es el futuro de Sergio en la academia? ¿Coincides con él o tienes otras perspectivas? Qué putadón. Se la devolvemos Camilo después del podcast que te hizo. Ahora está callado, pero... ¿Qué crees que puede aportar Sergio en un futuro? Que creo que puede aportar. Pero en principio lo que ya está aportando. Lo que pueda, que es... Claro, ¿qué es lo que está aportando? Pues, por ejemplo, esa templanza de la que hablaba, también lo han mencionado los compañeros, esa la transmite. Es muy sencillo hablar contigo, muy sencillo tirar contigo, muy agradable en general. Las cosas, sí es verdad, entrando ya en materia de la conciencia, el tema de cuando explica, se hace muy amable y, digamos, lo que intentas transmitir a la hora de corregir un fallo o, bueno, o lo que sea, se hace muy digerible, digamos, por la persona que lo está recibiendo, o sea que ahí ya. Yo creo que es potencialmente un Obi-Wan Kenobi. Sí, como de lo que están hablando, de esa templanza, de esa forma de relacionarse. Sí. Todavía no, pero para allá. Es cierto que cuando estamos en grupo, si está Sergio, la dinámica es más tendente a estar tranquila y a estar agradable. Sí. Obi-Wan Kenobi. Se está más a gusto. Sí. Sí o sí. Que se puede estar a gusto sin Sergio también. Pero que si está es más probable que lo estemos. El resto. Os lo agradezco mucho, ¿no? Ese concepto que tenéis de mí. Como yo diría que va como un poco en la voz igual, como un tono, un timbre que Sí, tiene un olor relajante. mire un poco de... Y las palabras que se utilizan también tienen mucho peso a la hora de transmitir esa tranquilidad, obviamente. Y tú la utilizas. Entonces, y todo se transmite a lo que hace esa tranquilidad por
Está en todo lo que hace. Está bien. Claro, eso ayuda mucho en lo docente, porque si el que te escucha se siente a gusto, está agradable, se siente en un ambiente cómodo, te va a escuchar. Va a tender más a escucharte lo que le dices. Por lo tanto, te va a ayudar en el ámbito docente. Claro. Aquí se están escuchando risas porque se ha abierto la puerta, digo, para el oyente. Oye, pero hay una ventana abierta, ¿eh? No. ¿No? No. Es que hemos estado hablando Espérate, yo de apariciones fantasmales ahora que estamos en la última fecha de siempre pensaba que había octubre. una ventana por ahí. Y claro, la puerta se abre de vez en cuando y tenemos esto. Se escuchan risas aquí. Vamos, que tenemos un oyente no invitado, pero al que aceptamos igualmente, no pasa nada. No, ni Fran no es el que acepta a la gente. Bueno, siguiendo con el asunto. En tu desarrollo, ¿cuáles crees que van a ser los principales retos que te tocan superar? La elocuencia, el expresarme de una manera mucho más solvente, el profundizar en el aspecto teórico, que es establecer mi conocimiento de una manera más sólida. Por supuesto, mejorar todo lo que se pueda en el aspecto práctico también. Yo creo que esos son los principales. Pero el principal es el aspecto teórico y la elocuencia, sin duda. Sin duda. Yo creo que mejoraré, estoy seguro de que mejoraré. Pero bueno, es un arduo camino que tengo por delante. Yo creo que con la ayuda del maestro y con la ayuda de los compañeros que también me aconsejan en muchos aspectos, estoy segurísimo de que mejoraré. Seguro. Ahora ya llegamos al último bloque, que es un bloque un poco más divertido. A mí me gusta, a mí me parece como más divertido. Y empieza con una pregunta muy aleatoria, que es, ¿tu arma tiene nombre? Mi arma tiene nombre. Hace mucho tiempo que se lo puse. Sí. Uh-huh. Mi arma tiene nombre. ¿Se puede saber? Claro, esa es la idea. ¿Lo digo? Vale, un nombre un tanto pretencioso. ¿Vale? Sí, ya lo digo ya de por sí. Pero creo que el nombre es chulo. Es un término griego. Uh-huh. Relacionado, por supuesto, con la academia, ¿no? Que es Fos. Fos es luz. Entonces mi arma se llama Fos, una palabra griega. Entonces, Una chulada. sigo muy pretencioso porque estoy nombrando a mi alma luz, ¿no? Que al final es un concepto muy básico, a la vez muy potente de la academia. Se va a oír algo meando. Camilo está echándose agua en el vaso, tranquilo. Bueno, en One Piece, Kizaru tiene un arma, una espada de luz. También. Ah, bueno, me acuerdo de eso, pero... Dato random. Dato random de One Piece. Pero bueno, es Foss. ¿Y tienes otra arma con otros nombres o no? No, solamente tengo este arma y ya está. No, ningún nombre. Entiendo que no se te explicar el por qué, ¿no? Se llama Luz en... Bueno, evidentemente, una armada láser, luz. Quería buscar algo muy sencillo, muy básico. Calibur. Entonces me fui primero al latín. Uh-huh. Al latín, pues, bueno, porque a mí me gusta mucho Roma, la recreación y la historia romana. Pero ninguno me terminaba de convencer. Entonces me fui al griego y encontré la palabra que yo buscaba. Y siguiendo hablando de personalización, ¿tu arma huele a algo? ¿Tiene buqué? Pues sí, pero desde hace relativamente poco. Desde hace un par de meses, cogí un poquito de algodón, ¿vale? Lo metí dentro del arma y le eché colonia. ¿A qué? ¿Qué huele? A la colonia One Million. No me lo creo. El arma huele a One Million. Que no es pretencioso, ¿eh? No es pretencioso. Foss de Bond. Por eso decía que esta parte era más divertida, porque es menos profunda. ¿Y el Saya huele? No, eso ya no. ¿Cómo se llamaba, Luis Fran, el olor del Saya? Ahora mismo no me acuerdo, no te voy a mentir. ¿Era buqué de Saya simplemente?
No lo recuerdo. El poner un olor al final del ensaya para desensayar, Ah. que el olor saliera... ¿Ensaya eso en la funda? Ujú. Sí, vale. La siguiente pregunta es, por seguir hablando de personalización, de cosas características, es si tiene una obra favorita. Wow. Esta pregunta es divertidísima. Tú que la has hecho muchas veces, Luis Fran, sabes que la gente responde una cosa más aleatoria. De todo tipo. Obra nos referimos a la obra escribística. O sea, a las técnicas, muy entre comillas. Bueno, Que no una respuesta válida que nos diga Quijote. Eso no. dale, perfecto. Es muy complicado porque tener una obra favorita no tiene sentido. Tú tienes que ser capaz de adaptarte a todas. Es que En seguramente el medio en concreto. Y es que seguramente una pregunta que nunca te has parado a contestarte a ti mismo. Es decir, ¿cuál es la que más me gusta? No, Ni siquiera tiene sentido. Pero mola porque cada uno responde una cosa y habla mucho de quién es. Porque quien dice una obra muy ejecutiva y al contar por qué dice, y es porque me gusta aplicar fuerza, no sé, está hablando de sí mismo. Entonces eso es lo que mola de esta pregunta. sí, sí. O no, yo la oclusión porque lo que me gusta es que no dañar. Y no sé, que está hablando de sí mismo. No tengo como tal ninguna obra en concreto que sea mi favorita, ¿no? Quizá el encordado, que es lo que más utilizo, pues quizá puede ser la más recurrente, ¿no? O alguna línea en cruz que realice, sobre todo la primera variante, que es la que más suelo utilizar, ¿no? Yo iría por ahí. No sé quién dijo los compases. ¿Quién fue? ¿Fue Gonzalo quizá? No lo sé. No creo. Alguien me dijo los compases. Ricardo, puede ser. Puede ser Richie. La última entrevista me Puede ser que me dijera los compases. Mira, sí, cada uno. Entonces tú, un encordado, una línea en cruz, una primera variante. Sí, es decir, yo pues voy muy o intento ir, ¿no? A lo más directo, ¿no? A lo más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, al final un encordado o una primera variante que realmente es, ¿no?, relativamente sencilla de realizar, pues creo que sería lo más adecuado. Es verdad que también me gusta realizar una obra con belting, ¿vale? Para terminar de firmar la obra, ¿no? Pero ya está. Actualmente, ¿cuál es la disciplina adyacente a la que dedicas más tiempo de estudio? La historia. Sin duda. Sin duda la historia. ¿Un periodo histórico así en concreto? Pues tengo muchas dudas sobre eso. No sabría responderte. Pero dijo que le gustaba mucho Roma. Efectivamente, la historia antigua, en concreto el periodo romano, es la que más me gusta, es la que más cómodo me siento, y en la que a día de hoy más puedo aportar. Es verdad que en estos últimos meses os puedo decir que me siento muy cómodo en la adyacencia de la filosofía y en el de la religión. Me gusta mucho. Estoy descubriendo un mundo muy chulo, muy interesante. ¿Cree en Dios? ¡Qué pregunta! No, esa pregunta es... En Dios, el Dios católico, El Dios romano. que tú crees conveniente. ¿En Júpiter o yo qué sé? Claro, por ejemplo. No, yo me considero más agnóstico. Agnóstico. No tengo ningún Dios que me define y que defina mi filosofía de vida. Vale. Yo puedo decir que creo más en el ímpetu de la naturaleza y en la fuerza de la naturaleza más que en una deidad como tal. Al final yo creo que la deidad es un producto de la mente humana más que otra cosa. Yo creo que al final ese Dios es una traducción de esa fuerza de la naturaleza a la que yo me estoy refiriendo. ¿Vale? Yo la defino como fuerza de la naturaleza y otras personas lo pueden definir como... Es una forma de verlo. Qué respuesta más romana, ¿no? La de, no, las deidades no existen, solo son, y son como traducciones de fuerzas de la naturaleza. Son, pero no están.
Sí, Claro, ¿no? claro. Pero, a ver, pero sería súper divertido que existieran los dioses. El politeísmo. Me parecería súper divertido. Y de No, los es dioses, decir, y de los dioses antiguos, ¿cuál es el que más te parece interesante? Mitra. Mitra. Me encanta Mitra. Anda. Perfecto. Me encanta Al Mitra. culto mitraico lo La veo religión mistérica, que el cristianismo coge mucho Esa idea de Oriente, del ¿no? mitraísmo. Sí, 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 lo traen los soldados romanos de Oriente, exactamente. Una de las primeras religiones monoteístas, digamos, ¿no? De los reinos helenos, creo que. No estoy seguro. No viene de Oriente Próximo. Vale. Viene de Oriente Próximo. No, pero por eso, de los reinos. El reino helenístico, ¿te Claro, que refieres? estaban en Ah, bueno, ya, de los reinos helenísticos, sí, vale, si lo llamamos por ahí, sí. Creo que. Pues, Sí, vale. Sí, lo llamamos por ahí. Sí, pero cuando ya el culto mitraico entra en Roma un poco más posterior. Claro, que ya aquella- estamos hablando del siglo II, ya después de Cristo, es sí, decir, que ya se ha perdido esa tradición heredera tan acuciante, ¿no? Aunque no desaparece, como bien sabemos, no desaparece, pero bueno. Pues, Pero es curioso que elijan la religión, porque muchas veces para aquel que entraba en el culto mitraico, dejaba de lado los demás dioses, o no los dejaba en parte. sí, pero bueno, me llama la atención precisamente porque es un culto mistérico, porque no se conoce realmente cómo, a ciencia cierta, cómo era, porque no hay una documentación. Sus escrita. ritos, Exactamente, todo eso enseñanzas. se ha perdido. Se pueden dilucidar algunos aspectos por las habitaciones donde se realizaban esos ritos, ¿no? Con esos bancos corridos todo alrededor, con ese altar al fondo. Pero yo, me gusta. Yo creo que es porque me llama la atención. Hay muchas veces que lo he visto, el culto a Mitra, lo he visto nombrado como el culto que casi le pasa lo mismo que al cristianismo. O sea, digamos que fue casi la que pudo haberle pasado como le acabó pasando al cristianismo, Efectivamente, de hecho hay un historiador... convirtiéndose en la religión imperante. Hay un historiador, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que lo leí en su momento, que dice que si no fuéramos cristianos seguramente seríamos mitraicos y adoraríamos a Mitra. Sí, algo he leído yo de eso. Hay muchos aspectos del mitraísmo que lo ha absorbido el cristianismo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque eran dos religiones que coexistían en aquel momento. Lo que pasa es que, bueno, el mitraísmo siempre fue legal, digamos, o aceptado por el poder imperial, y el cristianismo en su inicio no, pues, aunque luego sí. Pero sí, yo creo que sí. Luego otro dios así que me gusta, bueno, puedo decir que es Júpiter, ¿no? Como el grande, ¿no? Como que también llama mucho la atención con los flámenes, Flamendiali, ¿no? Con sus sacerdocios. Y eso, Cibeles también puede ser una diosa muy interesante, con sus sacerdotes. También, ya fuera de lo que es la religión, pero sí me llama mucho la atención ese arte de la adivinación que trasciende de los etruscos, ¿no? De la tradición Los augures, los augures, ¿no? Todo, con la víscera de animales. pues exactamente, ¿no? Cómo analizaban las vísceras de los animales, cómo analizaban las aves, ¿no? El vuelo de las aves. Todo eso. Son aspectos que me llaman mucho la atención, ¿no? Y cómo se entremezcla la religión con los ritos de adivinación. Muy interesante. Qué interesante. Eso da para un capítulo aparte, ¿eh? Sin duda. Eso estaría guapo. Sin duda. Ahí hay buen podcast, Mitra. Sí. Cuando quieras. Mitología antigua. Cuando quieras. ¿Por dónde íbamos? Vale. ¿Tienes perspectiva, Sergio, de duelar en el futuro? De duelar. ¿Te refieres en el examen si llego a examinarme? ¿O fuera del...? Puedes responder ambas cosas. El examen o fuera de- duelar fuera del examen. No creo. No creo. Al menos no va a salir de mí. Y no creo. No creo que se aceptara, ¿no? Sí. Aunque verdaderamente No sé tendrás si- que aceptar una propuesta de alguien. Exactamente, no creo. Y duelar para examinarme, por ejemplo, de Karuy, que sería el siguiente grado, ojalá. Ojalá, sin duda. Pero eso no lo voy a decir yo, por supuesto.
pero ojalá que pueda hacerlo. ¿Con quién te gustaría durar en el examen? Esa pregunta es muy difícil. Voy a elegir a quien sea, porque ¿El qué, perdón? si pudiera elegir a quien sea, No lo sé, bueno, no tengo lo claro. Más que nombres, porque nombres hay muchos, pero sí alguien con quien disfrute tirando. Yo creo que si disfruto tirando con él, el duelo va a ser mucho más agradable. Entonces, tengo muchos nombres. Todos los que estamos aquí presentes, por ejemplo, es muy agradable tirar con vosotros y seréis candidatos magníficos, la verdad, para duelar. Primero, primero por el hecho de duelar y segundo por lo que puedo aprender de vosotros. me encanta que Camilo sonríe. No sé en qué estás pensando. Es que... Perdónenme. Pero en Chile tirar es coger. Es follar. Sí, podría tirar con todos ustedes. No pasaría muy bien. Ya todos los días se aprende algo. Delante de un chileno no se dice tirado. Ni pirar ni coger. Bueno, coger se puede entender bien, pero... Que todo allí significa lo mismo. No. De acuerdo. De los libros y de los artículos que hay publicados actualmente, ¿hay alguno que no sea tuyo que te haya gustado especialmente? ¿Alguno que hayas leído o alguno que tengas en las manos, en el caso de los libros? Bueno, a ver, bueno, vuelvo a decir que tampoco me he leído demasiados libros, ¿no? Pero bueno, hay uno el de conversaciones con el maestro, El diálogo con el maestro, con Juan Parrilla, con Juan Parrilla. se está muy interesante. Y uno que quiero leerme, tengo la intención de leérmelo, porque me parece muy interesante, es el del conflicto de Tarraque. El segundo diálogo. Ese, Javier Araque. ese me llama mucho la atención. Que los diálogos son probablemente de los libros de la academia más asumibles de leer y más de echar el rato leyéndolo. Sí, pero también porque te acercan mucho a la persona. Y puedes identificar algún aspecto de la persona que lo ha escrito, ¿no? Pues no es tan técnico. Al final son, pues conceptos, son reflexiones que vas comentando, ¿no? Y eso te acerca a la persona. Y eso me gusta mucho. Pues ahora sí te voy a preguntar por tu artículo. Pues tus libros de momento ninguno, Bueno, pero ahí. en ello está. En ello estamos. Pero artículos sí. Sí, Tienes dos que yo recuerde. tengo dos, sí. Tienes el de la marcha Ujú. y tienes el del templo de Venus. Y Roma. Pues coméntanos primero de uno y luego del otro. Bueno, el primero que hice fue el de la historia del templo de Venus y Roma. Ese artículo es un proyecto de algo más, ¿no? Que es un proyecto que tengo ahí pendiente. Y al final es la historia del templo de Venus y Roma, que cuenta, bueno, pues todos los avatares históricos que tiene desde su inicio de la construcción hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante ese artículo porque cuenta la historia de uno de los grandes edificios de época romana y de la Roma actual. Os que no queden demasiado, quedan docenas, pero es, digamos, uno de los exponentes de la ingeniería y arquitectura romana, ¿no? En el que la construcción con hormigón y con ladrillo se llega a su máximo exponente, ¿no? La construcción de esas grandes bóvedas, ¿no? Entonces, pues, el templo de Venus Roma es ese exponente que a mí me gustaría analizarlo por completo en un futuro libro. Y este primer artículo es un primer paso. Un acercamiento a Un esa acercamiento, ¿no? idea.
¿De este templo tenías también un modelo Sí, hecho? sí, tengo un modelo 3D del interior de la cela de la diosa Roma. Había dos celas, la diosa Quiero recordar que uno de los que he visto tuyos, además con gafas de realidad virtual, ¿no? Exactamente. Que era una chulada. Exactamente. Hombre, a ver, yo estoy muy contento. Estoy muy orgulloso de cómo quedó ese render, ese proyecto. Pero fíjate que estoy contento de cómo quedó, pero estoy aún mucho más contento del proceso que me llevó a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendí una barbaridad en el aspecto técnico, en el aspecto de la ingeniería. ¿Sabes? Cómo los romanos perfeccionaron ese hormigón, ¿no? Cómo construían hormigón con ladrillo, cómo comprendí que un ladrillo tiene una función específica, por ejemplo, ¿no? O según la composición del hormigón se utiliza en un sitio o en otro, ¿no? Cómo utilizaban la cerámica para las bóvedas, la decoración, ¿no? Cómo tenemos que aprender que en Roma no todo era mármol, por ejemplo. Es que había mucho estuco, y ese estuco se pintaba. Una de las gráficas que se pintaba era mármol, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, me gusta porque, en cierto modo, pierdo esa idealización de la ingeniería o del arte romano y lo bajo a tierra, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Lo bajo a tierra. Es casi más sorprendente el real. Efectivamente. Imagina. Es más sorprendente porque ves cómo se hacían las cosas realmente. Y eso, ese conocimiento es mucho más válido, evidentemente, que el pensar que todo era de mármol y que todo era piedras preciosas y que todo. No. Hay que ver la practicidad. Los romanos eran muy prácticos. Y con estos conocimientos que he ido adquiriendo con este proyecto, pues me ha hecho ver a Roma de una manera mucho más realista, ¿no? De cómo era. Entonces lo he disfrutado muchísimo, ¿no? El hablar con algún arqueólogo que también me ha dado información, de visitar in situ el edificio. Disfruté mucho el analizar el edificio allí. Después de haber hecho el proyecto en 3D, estuve en Roma y lo estuve viendo, lo estuve analizando. Qué chulo. Eso fue una delicia. Sí. Pasó de ser chulo a ser una delicia. No, de verdad, porque lo disfrutas, le saca mucho más la esencia. Cuando conoces algo es más fácil luego allí verlo y saber, ostras, esto lo he hecho yo, y sepas lo que es y lo conectas con el resto de cosas que estás viendo. Eso. Qué chulo. Eso es. Le saca mucho más el jugo a todo. En este caso, al edificio. ¿Y el otro artículo? El de la marcha. El otro artículo también lo disfruté mucho, ¿no? Para poner un poco en contexto, yo hago mucha recreación histórica, por supuesto de época romana, y entonces, bueno, pues le propuse a mis compañeros pues realizar una marcha experimental y que me contasen sus sensaciones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una comparativa de las panoplias, tres de las cuatro panoplias republicanas con una imperial, ¿no? Entonces hicimos una marcha de 6 kilómetros aproximadamente y, bueno, al final del camino pues estuvimos hablando de las sensaciones, de cómo se sentían ellos, de cómo habían estado más cómodos, menos cómodos. Estuvimos analizando algunos aspectos específicos de las panoplias, ¿no? Y, por supuesto, antes de la caminata, digamos, pues hice una introducción explicando todas las panoplias, ¿no? Entonces, disfruté mucho tanto la marcha como la explicación, ¿no? Claro. De todo eso lo plasmé luego en el artículo, lo que quedó un artículo muy interesante, ¿no? Claro, yo recuerdo que los tres que estamos aquí miembros de la academia estuvimos en esa marcha junto contigo. Eso. Aquí, Gonzalo fue de Astati, si no recuerdo mal. ¿Fue de Astati? Y Luis Fran fue nuestro soldado, nuestro legionario imperial. Exactamente, con la semendata. Sí.
Y nos falta Araque, que fue con la mata. Fue con la mata, efectivamente. Vale. Nazaret también. Que la huélite. El Nazaret fue Huélite, el soldado ligero. Sí, efectivamente. Y ahora que fue también lo que podría ser un triario, podríamos decirlo así. A un príncipe también. Son panoplias muy similares. Y también infantería pesada. Fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque las panoplias las portaron personas que nunca habían hecho recreación histórica. Y eso me hace ver desde otro punto de vista el funcionamiento de la panoplia. Claro. Un punto de vista del profano, podríamos decirlo. A mí me gustaría aportar que el título del artículo es Primera Marcha, Sí, lo que implica que va con una segunda. sí, sin duda. Sí. Va a haber, me gustaría hacer una segunda marcha y la va a haber. Lo tengo clarísimo. Me quito la mata, y voy avisando. ¿La mata? Sí, claro. Entonces toca la mata. La sementata ya no, ¿no? En serio, yo ya he llevado a Sementata, ya soy feliz, yo ya puedo llevar otras cosas. Pues ya está. Se ha pedido la mata. El Adjudicado. caro. El mando ha dicho que... Adjudicado, sin duda. ¿Tiene alguna otra aportación que no esté yo recordando en cuanto a libros, artículos? No, ahora mismo tengo esos dos y hay otros proyectos Que esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros que pretendes o artículos que pretendes escribir en un futuro? Bueno, por ahora mismo, Lo que quieras contar. bueno, por ahora mismo está en marcha uno que tengo Conmigo. que tengo contigo, ¿vale? Es un proyectazo, Es un proyectazo. que estoy muy tremendamente ilusionado, muy ilusionado, Va a quedar muy bonito. porque va a ser un análisis magnífico magnífico lo que pretendemos que podemos llegar a aportar, por supuesto, de la panoplia romana, ibera y cartaginesa, ¿no? Tanto como de otras unidades auxiliares. Y la unidad de auxiliares, por supuesto, encuadrado en los inicios o en los momentos justo anteriores de la primera Segunda. de la Segunda Guerra Púnica. Entonces, bueno, es un proyectazo. Ya está. Luego también me gustaría retomar el tema del templo de Venus y Roma. Es que la información la tengo, ¿no? Entonces, simplemente, entre muchas comillas, plasmarla en los lenos. Pero bueno, ese primer pasito ya está con el artículo que hemos comentado antes de la introducción histórica. Luego entiendo que vendrá otro artículo de la segunda marcha experimental, ¿no? En esta ocasión Luis Fran llevó la mata. A ti te va a tocar la Sementata. A mí, la sementata yo creo que no me cabe. ¿Hay alguna obra o algún concepto de la Grima Lasa que lleve tu nombre? ¿O haya salido por culpa tuya? Porque muchos de nosotros sí tenemos. Y yo recuerdo que hay un algo de Vergara. ¿Qué era? ¿Una falaciata de Vergara? Sí, en la que se hacía... Bueno, para explicar. Que lo explique. Una conocieta de Vergara. Bueno, a ver, surgió un poco de casualidad. Un momento en que yo estaba... el maestro me estaba enseñando esa obra y bueno, surgió una variante y como de manera totalmente genuina se lo comenté al maestro, mi maestro, ¿que puedo hacer de esta manera? Pues... Pero ¿qué obra te estaba enseñando y qué le comentaste? Porque aquí nos gusta la precisión. Te has mirado... Para el oyente, Sergio la ha mirado como diciendo, estaba esperando que no me hiciera esa pregunta. Sí, no. A ver, el compás Euclides. Compás de Euclides, ¿no? Entonces, yo le comenté al maestro de hacer la falaciata con el compás de Euclides. Entonces, mucho más, podemos decir, impulsiva, más explosiva a la hora de surgir
de hacerla. Y entonces, bueno, pues, como salió de mi cabeza, pues la aplico. No la obra en sí, pero sí esa variante utilizando el compás de Euclides. Sí, al final muchas de las obras que llevan nuestros nombres no es que nosotros las hayamos ideado y profundizado, No pasa sino nada. que por culpa de una cosa nuestra o por ser demasiado característico de nuestro movimiento, se le queda ese nombre. O porque la idea original de, ¿y si hacemos esto con esto? ¡Ostras! Eso no tenía nombre, pues ya, ahora sí. Exactamente. Entonces, pues, joder, pues me alegra poder haber aportado eso, ¿no? Luego, en paralelo a esto, también me siento contento de poder haber aportado con un concepto al glosario de la academia. Dentro de los miles de conceptos que hay, pues uno de ellos es el conticinio. Conticinio. El conticinio lo estuve hablando con el maestro y al final lo integró. Entonces, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? El conticinio es aquel momento de la noche profunda, en el que todo está en silencio. ¿Vale? No se escucha un ruido. Todo es paz, todo es calma, todo es serenidad. Entonces, me surgió esa idea, la idea que voy a contar ahora, trabajando yo por la noche en uno de mis proyectos. Estaba trabajando en un ordenador y no sé por qué me salió, si yo ya conocía ese concepto, el conticinio, pero simplemente me vino a la cabeza el asociarlo a la academia, ¿no? Entonces, el conticinio es aplicado a la academia, es el momento en el que después de haber tirado, ¿vale? Pues recogemos el arma y en el momento en el que estamos saludando, en que hemos agachado la cabeza y estamos saludando y agradeciendo al compañero, pues ese momento de silencio que hay, de agradecimiento, ese momento puntual que no dura ni un segundo, pero ese momento puntual en el que todo está en silencio y estamos agradeciendo, eso es el conticinio. Entonces, esa idea se la trasladé al maestro, le gustó y lo aplicó al grupo. Qué guay, no sabía que era tuyo. Yo había escuchado el término relacionado a ese. Pues sí, y me siento muy orgulloso, ¿no?, de haber aportado ese mínimo granito de arena en el glosario. Qué guay. No tiene ninguna más. No, bueno, creo que no. A lo mejor sale alguno, pero no. Hay 11.000 términos en el glosario, a lo mejor. Claro. Más de 11.000 cada día. Ah, bueno, sí. Seguro que hay alguna más, pero para acordarse uno. No sabes. ¿Tenéis alguna pregunta al resto? ¿Alguna cuestión relacionada a lo que hemos estado hablando? Yo de momento no. Pues lo único que quiero decirte es que si te queda algo por decir, tienes algo tú en la cabeza, Sergio, que digas, esto se me voy a quedar con la ganas de decirlo. Pues va a ser algo muy personal, Ujú. ¿vale? Y es el hecho de dar las gracias a la academia por todo lo que me está aportando. En la academia incluyo al maestro, a sus disciplinas y a todo lo que me aportan los compañeros, ¿no? Todo lo que me aportáis. Me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista, bueno, como todo lo que ya he estado comentando anteriormente. Y la verdad es que agradezco mucho haber topado con la academia y que me esté enseñando tanto y me esté dando un punto de vista de la vida tan diferente. Entonces, mucho que puedo quedar con eso, ¿no? Con trasladarle ese agradecimiento a la academia por todo lo que me está dando. La última pregunta que me quedaba era prácticamente lo que has dicho. Que si tenía algún mensaje para el resto de miembros de la academia que te están escuchando. Pues agradecer todo lo que aportáis. Todo el mundo aporta. Desde el más experimentado al que acaba de empezar en la academia, ¿no? Entonces, pues solo puedo estar eso, agradecido.
Pues bueno, Sergio, creo que entonces queda la entrevista hecha. Muchísimas gracias por la entrevista y por todas las buenas respuestas que has dado. Yo creo que es una entrevista chula. Yo creo que en el futuro la escucharemos y diremos, madre mía, qué movidas decía Sergio ya. En algunas cosas diremos, qué bien hablaba, y en otras diremos, madre mía, Sergio no iba a equivocarte, hombre. Que es lo que suele pasar cuando nos escuchamos todos en otras entrevistas. Ya se verá, pero sí es verdad que puede estar chulo escucharlo dentro de unos años, ¿no? Y verla, y lo ves en perspectiva. Claro, y te das cuenta de muchas cosas. Mira que de algunas entrevistas no han pasado más de un año. Y ya las escuchas y dices, esta persona no es la misma. O sea, aquí había un robot ese día que lo llevaron... la de Gonzalo es que es otra persona. Es otra persona. Entonces, seguramente nos pase a todos en algún momento. Que nos escuchemos y diremos, ¿esa persona quién es? Espero que sí sea. Pues bueno, agradecer también al resto la presencia, la paciencia, la tranquilidad, el silencio y las preguntas que a cada uno sufrió, como la pregunta de si creía en Dios, como ahí apretando. Así que muchas gracias a Lufran. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Gonzalo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Camilo. Gracias por Y invitarme. por último, por ser entrevistado, muchas gracias a Sergio por todo. No, a vosotros, pues muchas gracias por este momento tan chulo que hemos tenido. Porque yo personalmente lo he disfrutado mucho. No he esperado disfrutar tanto la entrevista como la he disfrutado. Y lo digo de una manera totalmente sincera. Se te vio a gusto, así que bien. ¿Sí? Sí. Es la segunda persona que sufre las preguntas nuevas. Y se defiende. Y creo que está guay la entrevista con estas preguntas. Muy bien, me alegro.